Buenas mis queridísimos espectadores, con el vídeo de hoy vais a conseguir acabar y eliminar con el 100% de los bichos y plagas en tus plantas y casa. Este insecticida casero natural y orgánico lo vamos a hacer con ingredientes que tienes en tu hogar. Vas a conseguir resultados increíbles, ya que conseguirás eliminar plagas súper complicadas que de verdad estaban afectando gravemente a todo tipo de plantas, desde las que están en maceta, en jardín, incluso en tu huerto. Este insecticida casero es súper eficaz para eliminar pulgones, ácaros, orugas, gusanos, cochinillas, los thrips, mosquitos, mosca blanca, la araña roja o incluso algunas cochinillas como la harinosa o la algodonosa, sí, eso. Lo mejor es que solo lleva 3 ingredientes. Pero ahora, eso sí, tenemos que estar muy atentos a las proporciones, que son las que te voy a decir dentro de un ratito. Bueno, ahora quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte ningún vídeo de los que van a venir. Además, voy a pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Muchas gracias. También puedes compartir con familiares y amigos que creas que les pueda interesar, que este vídeo es muy interesante. Bueno, recordar, como os digo siempre, que los insecticidas no los debéis usar a las horas centrales del día, que es cuando el sol tiene más fuerza. Así que los usaremos durante la mañana o también por la tarde, justo a la caída del sol. Yo te aconsejo que usemos mejor la opción de la tarde, porque así el producto va a estar mucho más tiempo en nuestra planta antes de que llegue el sol. Además, es por la noche cuando salen algunas de las plagas y es muy importante aplicarlo una vez cada 3 días hasta que consigamos eliminar todos los bichos y todas las plagas de nuestras plantas. Quédate hasta el final para no perderte de detalle. Para comenzar vamos a necesitar limón. Ya veis en las imágenes concretamente su cáscara. Con la ayuda de un rallador vamos a rallar toda la piel del limón. Resulta que las cáscaras de limón están repletas de aceites esenciales, como es el caso del limoneno, el citronelal, el linelol y un montón de componentes que actúan como insecticidas naturales para eliminar las plagas y sobre todo para repelerlas. Ahora vamos a necesitar 250 mililitros de agua. Es importante no poner agua de más, o sea, solo la que yo te digo, porque lo que queremos hacer es una cosa muy concentrada. El siguiente paso es verter la ralladura del limón al agua, ya veis las imágenes, y con la ayuda de una cuchara iremos revolviendo para que los aceites esenciales presentes en la cáscara de limón vayan liberándose al agua, y así lo hagan lentamente. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es el vinagre, concretamente en este caso es el vinagre de manzana. Resulta que ese vinagre tiene ácido acético y lo tiene en una acidez muy elevada y sobre todo tiene un olor intenso. ¿Veis las imágenes? Ese es el vinagre que os digo. Bueno, de la marca da igual, el que tengáis. Gracias a estos factores que tiene el vinagre, va a evitar que las plagas vuelvan a aparecer directamente en las plantas. Cuidado con las proporciones que voy a utilizar. Toma nota. Con la ayuda de una cuchara sopera vamos a echar una cucharada sopera de estas de las grandes a nuestra mezcla. ¿Veis las imágenes? Fijaros bien. El último ingrediente que vamos a utilizar hoy es el jabón neutro. Sí, jabón del que utilizamos normalmente en el baño, ya que el jabón interfiere directamente sobre la cutícula que cubre a los insectos y que actúa como su protección contra el jabón, ¿vale? Pero no. Lo que vamos a utilizar es una cucharadita pequeña de postre. Con esto nos va a ser más que suficiente, va a ser muy efectivo. Lo verteremos a nuestra mezcla y vamos a removerlo bien. El jabón actúa directamente sobre las vías respiratorias de los insectos y de las plagas y daña también el exoesqueleto del insecto. Es muy importante que dejemos la mezcla cubierta para dejarla reposar aproximadamente entre 4 y 6 horas antes de utilizarla. Cuanto más tiempo repose, va a ser mucho más efectivo. Pasado ese tiempo que ya os he dicho, ya simplemente lo tendremos que filtrar y pasar a un pulverizador. Ya cuando
ha pasado todo esto, ya lo hemos ¿cómo se dice? Ya lo hemos pasado por el filtrado y lo hemos pasado al pulverizador, ya está directamente para rociarlo en nuestras plantas. Lo mejor de todo es que vamos a notar la eficacia de este insecticida casero desde la primera vez que lo utilicemos. Recuerda compartir este vídeo entre familiares y amigos que pudieran estar interesados. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.